las plataformas de virtualización tienen una opción que te permite que te permite clonar tus máquinas virtuales. ¿Qué es clonar? Bueno, como el nombre lo marca, pues clonar es hacer una copia idéntica de una máquina virtual que tú configuraste. Obviamente no haces los clones en máquinas virtuales que no has instalado. Haces el clon después de haber realizado algún proceso de instalación o cuando tú ya lograste cumplir algún objetivo de un proyecto y tú necesitas tener una copia exacta de eso. Bien, en mi caso, uno de los usos más comunes, como puedes ver aquí en la lista, yo trabajo mucho con Linux. Tengo muchísimas máquinas virtuales con Linux. Algo que yo hago siempre es que una vez que realicé una instalación de Linux, lo primero que hago es crear un clon y le llamo clon base o máquina virtual base. Entonces, en la lección anterior vimos cómo instalar en servidor Linux 1 un CentOS. Vamos a crear dos clones de esta máquina virtual. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar la máquina virtual como tal, nos vamos al botón derecho y le damos clonar. Bien, dos cosas bien importantes. Ponle un nombre. Entonces, le voy a poner servidor Linux base y asegúrate de reinicializar la dirección MAC de tu máquina virtual. ¿Por qué? Porque si tú ejecutas de manera simultánea dos máquinas virtuales con la misma MAC address, van a chocar y una de las dos no va a obtener parámetros de red. Damos reinicializar, siguiente. Bien. ¿Quieres una clonación completa o una clonación enlazada? Elige la completa. La clonación enlazada significa que en el clon no se va a guardar una copia de tu máquina virtual original, se van a guardar únicamente los cambios y van a hacer referencia a la máquina original. Esto está muy bien, te da mayor velocidad y mayor desempeño en las máquinas virtuales, pero si algo le llega a pasar a la máquina original, entonces todas las máquinas enlazadas pues van a dejar de funcionar. Entonces, si tú das clonación completa, es crear un clon idéntico, una máquina idéntica, al 100% en tamaño y funcionalidad. Le damos clonar. En discos de estado sólido el proceso es muy rápido. En instalaciones Linux mínimas es muy rápido. La instalación Linux que hicimos en la lección anterior no necesita interfaz gráfica, no lleva ventanas, ni iconos, ni menús. Es una instalación para servidor y es muy ligera. Por eso la va a copiar muy rápido. Estamos hablando de 2 o 3 minutos para clonar un servidor Linux. Mientras más le hayas instalado, más tardas. Ahora otra cosa importante, cuando clones una máquina virtual con Windows Server 2012, posiblemente te vas a llevar 20 o 30 minutos en la clonación. ¿Por qué? Porque Windows en su instalación es muy pesado y si a esto le sumas que instalaste bases de datos, pues obviamente va a ser más pesado. Ok, ya tengo mi máquina original que es servidor Linux 1, tengo mi máquina servidor Linux base y entonces a partir de esta servidor Linux base voy a hacer clonar y voy a hacer servidor Linux 2. Otra vez reinicializar la dirección MAC, damos siguiente, clonación completa, damos clonar. Recuerda que mientras más rápida sea tu plataforma de virtualización, pues mejor rendimiento vas a tener. Y listo, ya terminó de clonar. Bien. Ahora, nada más como demostración, vamos a dar iniciar al servidor Linux 1. Ya está iniciando. Me voy a VirtualBox, voy a mover esta para acá, me voy a VirtualBox y voy a dar iniciar en servidor Linux 2. Muevo esta un poquito para acá. Como puedes ver, la máquina virtual 1 ya terminó su proceso de arranque. Tengo la máquina virtual 2 ya también inicializada.
y listo, sin ningún problema. Ahora, lo otro que te quiero mostrar es, vamos a irnos al administrador de recursos en Windows, administrador de tareas en Windows, nos vamos a la opción de rendimiento, aquí lo ponemos abajo, vamos a esperar a que cargue las opciones, aquí está, y nos vamos a ir a rendimiento y quiero que observes esto, este pico en procesador, este pico es únicamente durante el proceso de arranque de las máquinas virtuales y el proceso de arranque de esta herramienta. La ventaja de la virtualización es precisamente eso, puedes tener múltiples máquinas virtuales trabajando y ve, el consumo de recursos se mantiene bajo. Obviamente, esta máquina en la que yo estoy trabajando tiene 12 GB de RAM y tiene un procesador Xeon de 4 núcleos. Bien, pues ya clonamos nuestras máquinas virtuales, como puedes ver es un proceso muy sencillo y en la siguiente lección vamos a ver cómo trabajar de manera independiente con estas máquinas clonadas. Bien, espero que te haya sido útil la información y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias. La capacidad de exportar e importar máquinas virtuales en VirtualBox es una característica muy importante en ciertos escenarios. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás trabajando en tu casa o en un entorno muy particular, que has estado trabajando en un servidor, en una máquina virtual de un servidor, que finalmente has logrado terminar de hacer las adecuaciones, las configuraciones, y que ya has probado que funciona y está listo para que sea utilizado. Te estoy hablando de un entorno de producción. Imagínate que estabas instalando una aplicación, que estabas instalando un servicio y que finalmente has terminado de configurarlo, pero lo tienes en tu portátil o lo tienes en una computadora donde no es realmente donde se va a utilizar. Entonces, cuando este escenario se cumple, tú lo que puedes hacer es empaquetar tu máquina virtual, sacarla en un disco duro externo o llevártela mediante la red y colocarla en el VirtualBox, en el sistema donde realmente se va a estar ejecutando. Entonces, insisto, esta cualidad de VirtualBox la tienen muchísimas plataformas de virtualización, pero en este caso en particular en VirtualBox se trata de empaquetar la máquina virtual, lo que viene siendo su estructura y su contenido, en un solo archivo de manera que te lo puedas llevar a otra plataforma en otro sistema físico. Bien, vamos a trabajar nosotros con servidor Linux 1. Vamos a dar este botón derecho y, perdón, marcamos servidor Linux 1, nos vamos a archivo y entonces le vamos a decir que queremos exportar un servicio virtualizado. Le damos clic en exportar servicio virtualizado. Aquí dice cuál es, servidor Linux 1, le damos siguiente y dice, ¿dónde quieres que lo mande? Le damos la ruta donde lo queremos mandar y le va a poner el formato OVA. Aunque tú puedes elegir entre diversos formatos, VirtualBox te está sugiriendo el formato Open Virtualization Format, que significa que bueno, es posible que te lo reconozcan algunas otras plataformas. Sin embargo, ahorita de lo que estamos hablando es de exportar una máquina virtual de un VirtualBox, llevárnoslo a otro sistema e importarla en el otro lado. Bien, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ya nada más que seleccionamos el lugar donde lo queremos y el formato. Tú puedes decirle que te guarde un archivo de manifiesto si quieres, pero el archivo de manifiesto básicamente es un conjunto de datos que hacen referencia a la máquina virtual y el estado en el que se encuentra cuando tú la mandas, es decir, los archivos que componen esta máquina virtual, las rutas de instalación y todo. Bien, entonces no le vamos a marcar, le damos clic en Next. Aquí te dice cuál es el nombre de la máquina que estás tratando de exportar y te está diciendo si tenía algún comentario, en este caso pues sí lo tiene, pero si te fijas aquí en estas otras características no las tiene. Esto es porque tú le puedes agregar estos datos para identificar la máquina que estás exportando. Entonces vamos a darle ya directamente a exportar. El proceso que va a realizar como tal, insisto, es la creación de un paquete de información y este paquete de información es el que te va a servir para poder realizar una importación en el sistema gemelo que tú estés trabajando. En tiempo el proceso es similar al tiempo que tardó en realizar la clonación de las máquinas virtuales.
Solo que, insisto, son objetivos diferentes. Incluso tú pudieras considerar que el exportar una máquina virtual es un medio de respaldo. Porque así como tal, si tú buscas en VirtualBox no existe una herramienta para generar respaldos, cosa que sí existe en plataformas de virtualización profesionales como lo que es Hyper-V, como lo que viene siendo Proxmox o lo que viene siendo VMware. Entonces, en este caso, el exportar una máquina virtual es un mecanismo más de seguridad, en este caso, para tener un respaldo de tus máquinas virtuales. Bien, ha terminado de hacer la exportación. Si recordamos bien, aquí marcó que la carpeta la iba a almacenar en documentos y aquí tenemos, vamos a darle vista, detalles. Aquí tenemos servidor Linux 1, que es un servicio virtualizado y tiene un peso de cerca de 600 megas ya como tal. Entonces, si te fijas, esto es lo que pesa tu máquina virtual respaldada. Tú pudieras mandar esta máquina virtual a una carpeta que se llame respaldos, guardarla y listo. Bien, obviamente, pues el proceso inverso es el proceso de importación. Aquí vamos a aprovechar para hacer un paso adicional. Voy a dar botón derecho sobre servidor Linux 1, voy a dar eliminar. Y si tú nada más das a eliminar, te va a eliminar el nombre de la máquina virtual y su descripción, pero no va a eliminar los datos ni los discos duros. Si tú le pones aquí eliminar todos los archivos, entonces va a eliminar la máquina virtual y el 100% de la información contenida en la máquina virtual. Eliminar todos los archivos. Como puedes ver, ya no tenemos la máquina virtual. Vamos a hacer archivo, importar servicio virtualizado. Nos vamos a buscar en respaldos. Seleccionamos servidor Linux 1, damos a abrir, damos next. Son las mismas características que teníamos, 4 GB de RAM, Red Hat, servidor Linux 1, exactamente la misma configuración. Reinicializar la dirección MAC de todas las tarjetas de red, sí, esto es muy importante, no vayamos a cometer el error de que ya exista una con la misma dirección MAC address. Vamos a importar. Esperamos a que termine el proceso y con esto estaríamos terminando la lección, donde, insisto, estas son las características que realmente te sirven en un entorno de producción, porque la parte donde instalas VirtualBox y con sus características, pues es conocimiento básico. Aquí vamos un poquito más allá y vamos a explotar 3 de las características más importantes de VirtualBox. Bien, nos vamos para abajo y como puedes ver, ya tengo nuevamente servidor Linux 1 base, servidor Linux base, Linux 2 y Linux 1. Bien, pues esta es la lección de cómo importar y exportar servicios virtualizados. Recuerda, sirve para 2 cosas, para tener un respaldo de una máquina virtual cuando ya la tienes configurada y está funcionando como tú la necesitas, y la otra es para distribuir o para hacer la entrega de un servicio virtualizado. Vamos a suponer que tú eres un desarrollador, creaste un software, lo instalas en una máquina virtual. Para evitar que la otra persona o quien te está contratando se meta en problemas de configuración, le entregas una máquina virtual y ya a funcionar perfectamente. Bien, pues nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.